En I99 presentamos Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Aprendiendo de Valientes y de Radio I99. Hoy no es un programa cualquiera, hoy es un encuentro con la vida misma, con sus golpes, con sus silencios, con sus oportunidades y con esa fuerza invisible que solo tienen quienes han tenido que levantarse cuando nadie más podía hacerlo. Y hoy me acompaña alguien muy especial para mí, a quien quiero mucho, una mujer a quien quiero, respeto, admiro profundamente. Ella es Lourdes Garay, o como le decimos quienes la conocemos desde el corazón, Lula. Lula, bienvenida. Antes de darle realmente la bienvenida, es una mujer que a los 10 años enfrentó una de las pruebas más duras que puede vivir un ser humano, perder a su madre. Y en lugar de quebrarse la vida le exigió algo aún más fuerte, convertirse en guía, en sostén, en ejemplo, siendo apenas una niña, siendo la mayor de 3 hermanos. Hoy Lula es madre, esposa, servidora pública, condecorada, conocedora del territorio, deportista, profesora, comunicadora, consultora, pero sobre todo es una mujer valiente. Bienvenida ahora sí a Aprendiendo de Valientes. Que me he emocionado. Gracias, Rafa, por tremenda presentación. Gracias a todos quienes nos escuchan y que son parte de este maravilloso programa que tiene una oportunidad que yo rescato siempre, que es justamente tocarte el corazón y permitirte conocer a las personas, porque a veces te quedas simplemente con lo que ves por fuera. Mucha gente siempre me ha dicho a mí que soy una mujer muy dura y a lo mejor es justamente por lo que acabas de señalar. Vamos a entrar al bloque 1, que es infancia, pérdida y construcción de carácter. Lula, ¿recuerdas el momento en que entendiste que tu vida había cambiado para siempre tras la pérdida de tu madre? Hay un antecedente que pocas veces lo he contado. El hecho real es que mi mamá murió cuando yo tenía 10 años, pero realmente a mí lo que me cambia la vida es un día que yo regresaba de la escuela, tenía 8 años, casi 9, regresaba de la escuela y vi una maleta. Vivíamos aquí en Guayaquil, mi mamá era de Quito, su familia vivía en Quito, obviamente. Y un día yo llegaba de la escuela y vi una mochila con mi ropa, con mis cosas, y ese día mi mamá, mi papá me llevaron al aeropuerto y no me explicaron nada, simplemente me dijeron que me iba a pasar una temporada a la casa de una de mis tías y me fui, me extrajeron de mi casa y me fui. Nadie me explicó, nadie me contó qué es lo que sucedía, nadie me dijo nada y evidentemente pues ese día me convertí en una hija más de la familia de mi tía y de mi tío, a quienes siempre les voy a agradecer porque siempre me trataron como una más. Pero tú debes entender que cuando tienes 9 años, 8 años, pues obviamente esa no es tu casa y que no entendías. Con el pasar del tiempo, pues para ese entonces mi hermano menor recién había nacido y mi hermana tenía pues a duras penas 5 o 6 años tal vez. Y eso era parte de lo que mis padres habían convertido en una estrategia en que a mí me sacaron para que yo no pierda el año, para que obviamente gane el año. Inmediatamente ya había estado mi inserción escolar en el régimen de la sierra y pues obviamente inmediatamente entré a estudiar y como a los 8 meses, 9 meses tal vez, mi familia se mudó aquí. Entonces yo viví casi un año escolar, lo viví pues siendo hija de mis tíos, más que de mis papás. Y aquí sí la voy a interrumpir. ¿Qué Adelante. significa crecer de golpe, dejar de ser niña para convertirse en soporte emocional en una familia? Ahí viene el punto, ¿no? Mi mamá pues ya va con mis hermanos, mi mamá fallece, yo tenía 10 años y nadie nos había preparado para lo que podía pasar, que es lo que yo considero que tal vez fue el error. Ellos, no lo digo que lo hicieron de malos, lo hicieron tal vez para sobreprotegernos a mí y a mis hermanos, pero nunca hubo ese diálogo de hacerlo. Entonces fue como que la ausencia y la pérdida de mi mamá fue totalmente sorpresiva. De hecho, yo recuerdo que una de mis tías me decía, no, tu mamá ya regresa mañana, porque mi mamá estaba internada ya en la parte final de su enfermedad en una casa de salud.
Y evidentemente un día simplemente me dijeron, ya tienes un angelito en el cielo y listo, ¿no? Entonces me acuerdo tanto que yo veía a mis hermanos menores, fue la primera vez además que vi llorar a mi padre, que para mí pues era mi montaña y mi razón de ser, porque además de ser un hombre muy grande físicamente, era un hombre que realmente es el más valiente que he conocido en mi vida, porque él en ese entonces tenía 60 años y se quedó con 3 hijos, una de 10, una de 7 y uno de 3. Entonces, ¿Quién te sostuvo a ti cuando tú tenías que sostener a otros? mi papá. Mi papá, debo reconocer que fue un hombre que fue padre y madre para mí. Recuerdo tanto que tal vez una de sus frases siempre fue, me dice, mira, bonita, tú ya naciste, ahora tienes que ser fuerte, tienes que prepararte, tienes que ser inteligente, más neurona, menos hormona, porque las mujeres tienen que aprender a ser valientes, tienen que ser guerreras, tienen que ser fuertes, y tal vez eso es lo que hace que yo tenga esa actitud ante la vida un poco diferente, y que si me caía y me raspaba las rodillas, pues yo misma me levantaba, me las sacudía y seguía adelante. Y es la herencia que he dado a mis hijos. Con la bendición de Dios tengo 3 varones a los cuales les he enseñado sin que pierdan la dulzura de su corazón, porque creo que es importante que los hombres conserven esa parte de generar y de decir, ¿no? Te amo, te quiero, me gustas. No deben de dejar de ser lo valiente, lo fuerte y lo que les corresponde como rol de sexo duro, por decirlo así, dentro de la sociedad. ¿Qué aprendió del dolor a una edad tan temprana? A ser valiente, por eso es que amo el nombre de tu programa. Nada me sorprende a mí de este mundo, justamente por lo mismo, porque justamente nunca, cuando tú te enfermas, y obviamente quienes siguen este programa lo saben, siempre tienen a quién recurrir. Mi papá, por razones de su trabajo, siempre trabajó, si es que no estaba en algún cargo público, en la gran mayoría de su tiempo él trabajaba fuera de la ciudad, porque era un hombre de obras públicas, entonces trabajaba siempre haciendo en los caminos para hacer refinerías, hacer el puerto, hacer un poco represas y un poco de cosas, entonces siempre se encontraba afuera. Y aprendimos a ser valientes, porque en esto también sumo a mis hermanos, aprendimos a ser autosuficientes con una gran diferencia. Ellos me tenían a mí, yo sí no tenía pues a quien ver más allá de mi papá. Entonces pues es un tema en que sí me tocó desde los 12 años, porque en realidad fueron de 10 a 12, hubo una pequeña migración entre mis tías que se ayudaban entre sí con nosotros y ayudaban a mi papá, pero desde los 12 años yo manejo una casa, sé cuánto dura un litro de aceite, cuánto dura una libra de arroz, cuántas papas. Valiente. ¿Cree que esa experiencia marcó el tipo de mujer en la que te convertiste? Absolutamente, absolutamente. Creo que alguien dice siempre, tú no eres una mujer normal. Tengo un buen amigo con quien no hablo hace tiempo que siempre dice, el problema es tu papá, porque tu papá no te dejó ser una niña normal. Y cuando me lo dijo la primera vez, yo me quedé así como que, ¿por qué esta persona me dice esto? Y yo creo que él tiene absoluta razón. Yo creo que las niñas a los 10 años deben estar jugando. Claro, con las y obviamente Barbies, yo tenía que no quebrarme, sino que por el contrario autoconstruirme, ¿no? Entonces sí creo que soy la mujer que soy, se la debo a mi papá. Mi papá nunca me aflojó mi mano, mi papá nunca me faltó. Debo agradecer eso siempre al Señor, que hasta que yo tuve 28 años en las que él también falleció por la misma enfermedad que tuvo mi mamá, no en el mismo lugar, pero la misma enfermedad catastrófica, pues obviamente... ¿Cáncer? Exactamente, los dos fallecieron de cáncer. Entonces... Lula, vamos a entrar al bloque 2, que es ser mamá, ser madre, ser mujer, ser luchadora. ¿Ser mamá joven fue una decisión, una circunstancia o una bendición disfrazada? Yo sostengo que es una bendición y no una bendición disfrazada. Yo tuve la oportunidad de hacer o decidir si se continuaba con el embarazo o no, como la gran mayoría de mujeres, si cabe el término. Tuve algunas opciones y yo decidí siempre pelearla por mi hijo. Yo recuerdo tanto que hablé con mi papá y yo fui y le dije, papá, tengo esta situación. Mi papá me dijo, mira, mijita, no vas a estar sola. El padre de mi hijo, que es mi primer esposo, a quien pues me llevo
muy bien y que además, como siempre yo sostengo, pude haber tenido algún tipo de reclamo, si cabe, en la vida pues de pareja o la vida como cónyuge, pero como padre no. El padre, mi primer esposo, que es el padre de mi primer hijo, es un hombre extraordinario y que siempre estuvo para mi hijo también. Así que ser mamá para mí siempre será una bendición. Y pues mis segundos hijos, pues mi esposo es el hombre que me soporta. En noviembre cumplimos 25 años de casados, está ya a punto de tener libertad condicional, pero no se la pienso dar. ¿Cómo se construye una familia cuando aún estás construyéndote a ti misma? Wow, qué pregunta tan increíble, y es verdad. Yo creo que construir una familia se la realiza todos los días. Hay una parte importante que es una palabra mágica que se llama ceder, y sobre todo le voy a agradecer a mi papá. Él me explicó siempre que el amor se puede acabar y que el amor muta. Empieza siendo una ilusión cuando te conoces con esta persona, te emocionas, te sudan las manos, te duele la barriga. Con el pasar del tiempo, pues ya obviamente ya pasa más allá de la mano, y después pues obviamente adquieres un compromiso con el cual edificas una familia. Pero si hay algo que no, y obviamente después con el pasar del tiempo se convierte en compañía, y lo que sí nunca debe faltarte es el respeto, y ese respeto es la tolerancia, que es lo que debes de tener. Yo creo que esa es la palabra mágica, y para poder tener tolerancia tienes que aprender a ceder. Primero, no eres el dueño de la verdad absoluta. Segundo, tienes que entender que has escogido una persona que viene con costumbres diferentes, con gustos diferentes, y a lo mejor le gusta hasta el equipo contrario. Gracias a Dios, en mi caso, todos somos barcelonistas, así que podemos vivir felices. Ahí estamos mal. ¿Qué significa para ti ser mujer en una sociedad que muchas veces exige más de lo que comprende? El mayor desafío que tuve en ese sentido, y que tengo hasta un ejemplo, es cuando a mí me tocó asumir la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Béisbol. Pues no, para quienes obviamente conocen el béisbol, saben que es un deporte 99.9 masculino, y que obviamente en tener enfrente a una mujer les causaba un poco de problemas. Al final del día, ellos entendieron que yo estaba ahí simplemente para facilitarle su vida. Logramos hacer algunas cosas importantes. Estuvimos aquí con la Major League Baseball, que obviamente confía en mí, confía en una Todavía mujer. sigue haciendo béisbol, yo la veo en sus historias. Sí. Ahora Lula, juego softball. Y ahí te iba a decir, es un poco importante. Yo recuerdo tanto que en el año 2013, cuando fui a 2014, fui a la reunión mundial de presidentes. Yo era la única mujer y habían más de 100 presidentes y todos eran varones. Entonces yo lo molestaba a mi esposo y le dije, he estado con todos los hombres del mundo, pero la verdad es que fue un logro interesante y que marcó la pauta para que más mujeres se sumen a la dirigencia de este maravilloso deporte. ¿Qué le dirías a una joven que hoy siente que la vida le llegó demasiado rápido? Primero, que respire. El respirar es demasiado importante en la vida, ¿no? Cuando tú sientas que algo te oprime el pecho y que no tienes esa sapiencia o la experiencia para salir adelante, tienes que respirar. Y una vez que respires, todo va a fluir. Soy una mujer creyente en Dios y sé que Dios me pone en el lugar y es el que siempre decide. A veces uno quiere las cosas y las cosas no salen, y ya a mis 50 años puedo decirte que a veces cuando las cosas no salen, también es la mano de Dios, sí, que está presente y que te dice, no, esto no salió porque no es para ti. Exacto. Y no te conviene. Así que si estás buscando un empleo y no te llaman, si quieres ganarte la lotería pero no has comprado el guachito, si buscas algo y no te sucede, créete, no es para ti en ese momento, y tienes que trabajar en ti, porque todo lo haces tú también. Tú tienes que forjarte tu propio destino. En ese sentido, mi suegra tiene una frase que es maravillosa, y es que cada uno es forjador de su destino. Dios te pone en la tierra, Él tiene como que el guión, pero realmente quien realiza las cosas y quien tiene la oportunidad de transformar la vida eres tú mismo. Y lo importante es que en el transformarte tu vida, transformes el de tu entorno. Lula, vamos a entrar en lo que trae servicio público y liderazgo con propósito. Has sido una servidora pública destacada y condecorada. ¿Qué significa servir de verdad? La convicción de servicio es algo que la llevo en mi sangre. Mi abuelo fue alcalde de Guayaquil, mi padre fue prefecto de la provincia del Guayas, ambos fueron diputados por la provincia del Guayas en 2 ocasiones. Así que hablar de servicio público en mi casa era lo más común, lo más normal,
y es justamente esa entrega a despojarte de tu yo para entender que tienes que ser un canal de servicio hacia los demás. La palabra servicio está muy manoseada hoy en día, pero en realidad, ¿qué significa servicio público? El poder transformar la vida de la gente para bien. Si tú estás en un espacio de poder y tienes la facultad de que alguna persona necesita de algo que tú lo puedas solucionar, pues evidentemente esa es la oportunidad y no existe, créanme, mayor satisfacción que el deber cumplido, el saber que gracias a tu trabajo simplemente esa persona ganó hasta minutos en el día. Muchas veces yo tuve la oportunidad de trabajar en varias direcciones municipales en el municipio de Guayaquil, y muchas veces el simple hecho de que alguien se acercaba a pedir información y orientarlo adecuadamente ya era un win, ya era un ganar. Y yo creo que eso es la mística que se necesita. Se necesita tener alma de convicción, alma de servicio público. ¿Qué diferencia hay entre ocupar un cargo y tener vocación de servicio? Ocupar un cargo es tener un membrete. Hay mucha gente que se pelea por el cargo y yo conozco jefes que no son los líderes del espacio realmente. Conozco muchos subalternos que terminan siendo realmente la jefatura y realmente la solución del problema. Hay un tema que se llama control y seguimiento. De nada sirve que venga el usuario, te pida, haga el trámite, haga todas las cosas y se muera ahí en los papeles. A veces vemos pues los escritorios. Mi papá me enseñó a mí siempre que la diferencia entre un burócrata y un servidor público era justamente la palabra buró, es decir, el escritorio. Y eso, cuando ahora esa manoseada frase de que estamos en territorio, no se llama, o sea, eso me hace bastante ruido a mí. Se llama, estoy compartiendo con la gente, estoy escuchando a la gente, no estoy hablándole a la gente, no. El servidor público tiene que aprender a escuchar. Y yo creo que esa es la diferencia entre el que tiene el cargo público y el que es el verdadero servidor público. Como conocedora de territorio, ¿qué te ha enseñado la gente que no enseñan los libros? Tengo un sinnúmero de experiencias en las que los voy a agradecer siempre y lo he hecho directamente a cada una de las personas. Me ha enseñado una realidad diferente a la que yo vivo. Muchas veces nos creemos que lo que tenemos en nuestras cuatro paredes en la casa o en nuestras cuatro paredes en la oficina es la realidad. Y cuando tú ya caminas y te introduces a diferentes barrios o a diferentes sectores y tienes esta vida de compartir, pues obviamente es diferente. Yo te pongo un ejemplo. Yo pasé el embarazo de mi último hijo en lo que se conoce como el Distrito 1, que es el suburbio, Los Guasmos, Trinitaria. Y yo aprendí la maravilla de que es caminar embarazada y que la gente se me acercaba, especialmente las señoras, y me decían, me dice, usted debe de tener hambre. La verdad es que yo siempre digo que me comí todo el Distrito 1 porque la verdad es que mi hijo por eso salió tuco, porque la verdad es que la solidaridad es algo que solo se conoce realmente dentro de la escasez, y no hablo de la escasez de alma, no hablo de la escasez económica. La solidaridad que existe en los barrios yo quisiera que exista en todos lados, porque es el hecho de que he visto muchas mujeres que dicen yo tengo arroz, yo tengo los huevos, yo tengo el aceite, y juntas se unen a cocinar y dan de comer a la manzana completa, personas, ¿no? Entonces esa es una de las cosas: humildad, solidaridad, empatía, voluntariado, porque se turnan entre ellas. Yo te cuido los hijos los lunes, tú los cuidas los martes, y la verdad que deberíamos regresar a ver a los barrios y saber que desde ahí es donde realmente se edifican las ciudades. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado enfrentar en tu carrera pública? Cuando uno se ve en que por ser mujer no tienes las oportunidades que ves que los demás lo tienen. Yo creo que no hay un distingo entre hombres y mujeres. Yo creo que las capacidades las tenemos todos tenemos la valentía. Lo que sí nos diferencian son los roles. En eso sí soy chapada a la antigua. Yo creo que todos tenemos roles, yo creo que todos tenemos deberes que cumplir más que derechos. Y por ejemplo es lo que vimos ayer, ¿no? Ayer vimos el caso de una mujer que fue asesinada por su pareja. Además vemos que el señor se despidió de su hija y la pregunta es ¿qué va a pasar con su hija? Vemos además que hoy se está normalizando este tipo de cosas a través de contenidos en las redes sociales. Yo encontré ayer revisando, haciendo eso que se llama scroll en mi cuenta de X, me llegó una cuenta que había publicado un video de un trío de sujetos que obviamente le enseñaban cómo golpearle a una mujer y explicaban y decían, mira, es que si tú le pegas aquí, la man se queda así, es como que se reinicia.
y a los ratos yo veía que estaban matando a una mujer en el puente de la Unidad Nacional. Entonces yo decía, ok, ¿qué es lo que nos está pasando como sociedad? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Y me salieron encima, pues no, a decirme que sí, que es un atentado lo que contra la libertad de la expresión que estoy diciendo. Y la verdad es que no es un atentado contra la libertad de expresión, es simplemente observar y decirles, miren, hey, esto es lo que está pasando y esto es lo que llega, y o sea, a través de estos aparatos le llega a nuestros hijos. Que el hecho de lo que pasó ayer tuvo que haber sido más que premeditado. Totalmente, y sobre todo tiene que haber tenido un antecedente de violencia. O sea, la gente tiene que entender que la violencia es como una escalada, es como una avalancha, y muchas veces el hecho de simplemente que te empujen o que te alcen la voz, o sea, a manera de gritar y que te falten el respeto, pues obviamente ahí está. Eso sí, siempre recalco, porque además soy formadora de 3 varones que son mis hijos y que tienen 10 años cada una de diferencia, siempre recalco que el respeto es de 2 vías, porque si también las mujeres se exponen, pues obviamente te van a responder. Así que el respeto es de 2 vías, sí, pero tampoco podemos normalizar que en las redes sociales se diga cómo golpearle a una mujer, sobre todo cuando vemos que habían asesinado a una mujer también en la mañana. Vamos a entrar al bloque 4. Eres profesora, comunicadora, consultora. ¿Cómo logras equilibrar tantas versiones de ti misma? Eso sí que es un arte. Me encanta ser multifacética. Me aburro de hacer lo mismo siempre. De hecho, yo creo que esa fue una de las mayores virtudes que agradeceré, o mayores oportunidades que agradeceré en el municipio de Guayaquil, en que nunca estuve en el mismo puesto. Siempre tuve la oportunidad de aprender, de conocer gente, de conocer el trabajo, de variar. Lo único que yo no cambio es mi esposo, siempre lo he dicho. De ahí por todo lo demás, el pelo. A veces soy samba, a veces soy lacia, a veces soy rubia, a veces soy castaña. No sé, me encanta tenerlo, pero sobre todo hacerlo bien, porque yo creo que además uno tiene que asumir los compromisos que puede cumplir. Entonces, si yo decido ser deportista, pues y me meto a un torneo, es porque voy a ir a los entrenamientos y voy a concluir el torneo y ojalá pues lleguemos a un campeonato. Hablando de entrenamientos, el deporte como el béisbol, ¿qué rol ha jugado en tu vida emocional y mental? Yo he jugado softball, mis hijos juegan béisbol, y gran parte de eso es que busqué la presidencia de la federación para poderle cambiar el chip a los deportistas. Creo que lo hicimos bien. Hoy hay bastantes que están jugando ya, que iniciaron en este proceso, están jugando en Estados Unidos. Hay una nueva generación de peloteros que esperan una oportunidad. Veo que hay una nueva dirigencia en la Federación de Béisbol. Les deseo el mejor de los éxitos y que por favor trabajen también por los que ya están, por los jóvenes, y que les permitan tener una oportunidad. El béisbol es el deporte más increíble y el mejor del mundo para mí. ¿Por qué? Porque no solo tienes que estar pensando, sino que tienes que estar en constante movimiento. Así que si tienes un hijo, mándalo a jugar béisbol. Si tienes una hija, también, porque termina en el softball. ¿Qué te enseña el deporte sobre la disciplina y la resiliencia? Me enseña a que nunca está todo perdido. Porque hasta cuando los resultados no son favorables, pues obviamente tienes que seguir adelante y tienes que mejorar y analizar qué es lo que pasó. Has tocado una palabra que yo creo que es fundamental en mi vida y que es la disciplina, y es que justamente eso es lo que me permite a mí asumir diferentes roles y tener tantas cosas en la vida, y es lo que siempre he buscado con la práctica de un deporte en mis hijos: que tengan disciplina, que se acuesten temprano, que tengan la comida a sus horas, que vayan a los entrenamientos, que sean buenos alumnos, porque el peor castigo para ellos ha sido no llevarlos a entrenar. Así que ellos son niños que nunca bajaron de 9 en sus promedios, y pues obviamente ahí están. Así que la disciplina es para todo. La disciplina es para el hogar, la disciplina es para la vida personal, la disciplina es para la vida laboral, la vida deportiva. La disciplina es fundamental. Lula, ¿quién es Lula cuando nadie la está viendo? La misma que tienen delante. Yo no me guardo nada con nadie, no busco. Somos sin filtro las dos, por eso tenemos problemas. Por eso tenemos problemas en X, en Twitter. Bueno, yo ya me lo cerré, hay gente me lo que tuve me que cerrar quiere. hace un mes. ¿Por qué? No podía ya por salud mental, o sea, realmente se metieron con mi salud, gente muy baja, o sea, me pusieron comentarios hasta que me muera, cosas así. Lo he vivido y debo decirlo que no bloqueo. Yo creo que tengo bloqueadas mira que mi cuenta tiene del año 2009.
yo creo que si tengo bloqueadas 3 cuentas a lo mucho en Twitter es bastante, y es porque justamente en alguna de ellas me amenazaron con matarme. Entonces, no he callado, creo que tengo la tolerancia suficiente para respetar al que piensa distinto. A veces siento que el respeto que yo tengo hacia el que piensa distinto no es el que yo recibo, se identifica también quiénes son las cuentas que van a darte palo. Soy una mujer que aprendió a escuchar más que hablar, a observar más que mirar, y entonces pues estamos en esa sintonía. Así que cuando nadie ve a Lula, Lula sigue siendo la misma, y es por eso que hay gente que quiere a Lula y gente que no quiere a Lula, pero no quiere a Lula porque no la conoce a Lula, porque una vez que la conocen a Lula, ¿quién puede decirle que no? A la vehemencia, a la frontalidad y a la valentía. Exacto. Así de simple. Yo no te voy a mentir, es lo que siempre digo. ¿Quieres que te mienta? No te voy a mentir. Lula, vamos a entrar al bloque 5, que son emociones, caídas y reconstrucción. ¿Cuál ha sido el golpe más fuerte que te ha dado la vida en tu adultez? Bueno, mi papá, cuando murió mi papá, yo tenía 28 años, entonces me imagino que eso ya es la parte adulta. Tú debes entender que cuando falleció mi papá, primero cuando se enfermó, ¿no? Cuando mi papá sufrió un infarto cerebral y me llamaron a mí, me tocó irlo a mí a recoger al restaurante donde había tenido este accidente cardiovascular, y verlo ahí en el piso, tú debes entender que a mí se me acabó la vida. Y él tenía un cáncer de fondo, y eso pues complicó mucho su enfermedad del accidente cardiovascular, porque obviamente lo dejó en una cama, ¿no? Lo dejó en una cama, y fueron 2 años muy duros, pero cuando yo te digo que creo en Dios, es porque cuando yo sentí que la vida se me iba, salí encinta. Yo tenía 7 años ya con mi esposo, no teníamos hijos. Él tiene sus niñas, yo tengo el mío, pero entre los dos no teníamos hijos. Y es por eso que mi segundo hijo se llama Gabriel, porque tiene el nombre del arcángel, porque siempre dije que este niño viene a darme buenas noticias, y me aferré siempre a él. Tuve un embarazo muy difícil, tuve 6 amenazas de aborto. Créeme que si tú me preguntas a mí cuáles fueron mis golpes duros, fue haber perdido a mi papá a los pocos días en que mi hijo nació, y nació prematuro, entraba en mi mano. Tuve que escoger entre ser mamá o hija, porque yo quería salir a correr a mi papá, pero no podía irme porque mi hijo necesitaba todos mis cuidados. Así que nadie sabe la vida de nadie. Esta historia pues muy poca gente la conoce, y hoy tengo la oportunidad de decirles que se puede salir adelante con un poco de actitud. Y aquí, Lula, es importante. ¿Has sentido miedo de no poder más? ¿Qué hiciste en ese momento? La verdad es que la palabra miedo es un tema que pocas cosas me dan miedo. Yo en eso sí soy bastante valiente. Yo desde que tengo 8 años aprendí a sacudirme el miedo y dejarlo hacerlo bola. Mi papá me paraba, yo era muy niña, tenía como, ¿qué será? 6 años todavía. Y mi papá me paraba. Y esto, ¿a qué viene? A que una vez se metieron a robar a la casa y yo estaba en mi casa, sola. Entonces mi papá me paró y me dijo, mira, cuando tú sientas miedo, tú te tienes que parar y te tienes que sacudir, y antes de salir de la casa lo haces bola y lo metes bajo la cama. Y yo, Lula sin miedo, así como Juan sin miedo, el Lula sin miedo, ¡plac! Y entonces el miedo es algo que no está. Lo que sí existe es el temor, y para poder tener el control, hay una palabra mágica que se las comparto y se llama prevención. Cuando tú previenes todo lo que puede suceder, tú abres así como un mapa y dices, ok, hoy día voy a transitar de tal lugar a tal lugar, hoy día tengo que irme a tal lugar y tal lugar, y entonces planifico mis horarios, planifico mis cosas y avanzo, pues obviamente eso te ayuda bastante a disminuir. No quiere decir que no haya cosas que me den miedo. Hoy salir a la calle, por supuesto que claro, te da miedo. Me caigo en un hueco de los tantos que hay en la ciudad, me caigo en un hueco, me toca parar con el vehículo, y evidentemente ahí ya me comenzó la Lula peleona, ya comenzó. No, es que tú me estás diciendo que es miedo. Miedo es tener que pararme y que me pasen 2 motos a los lados. Y no, pues, ahora sí vamos a entrar al último bloque 6, propósito, justicia y visión de vida. ¿Eres peleona o eres una mujer que lucha por la justicia? Soy una mujer normal, yo creo que soy una mujer normal.
Y no es que soy peleona, tengo tal vez una forma diferente de hacerle comprender a las personas cuál es el problema. No soy una mujer normal, totalmente de acuerdo, no soy normal, soy una mujer diferente, siempre lo digo, cuando la gente me conoce o como cuando conocí a mi esposo la primera vez, yo le dije, mira, te voy a advertir, yo advierto, ¿no? Yo pongo como que las instrucciones. No soy la típica mujer con la que tú estás acostumbrado, porque a mí me gusta eso. ¡Pobre hombre! Total, es una víctima. No, Una víctima. No, él ama, yo la he visto, es precioso. Sí, la verdad que sí, es mi pilar fundamental. Sin ese hombre a mi lado no puedo hacerlo. Y lo lindo, que es lo importante, es que él dice lo mismo, entonces algo he hecho bien. Así que algo Lula tenía que hacer bien. no es peleona, Lula lucha Yo por la creo justicia. que, a ver, sí. Lula, yo creo que hablando entre las dos, creo que sí somos peleonas. Hay que decir las ¿Pero cosas qué como es ser son. peleona, mi Rafa? A ver, cuéntame, ¿por qué? A Porque ver, dejamos asentado nuestro No, punto no, de vista. por ejemplo, hay un tuitero de esos, no sé, que el nombre solo sé que Niño Moy, no sé. Ah, el tío El Moy. Ajá, y él cree que nadie sabe quién es. El amigo Moisés, que tiene hasta fotos y que todo el mundo lo ve. Ya, está bien. Hablemos Ya. de tío El Moy. Entonces ahí yo me di cuenta cuando usted respondió, él fue una de las personas que a mí me ofendió, no solamente eso, yo creo que somos, no puedo decir tampoco peleonas, somos muy frontales. Y eso es algo que no le gusta a la gente. Lula, ¿qué te duele hoy de Guayaquil y qué te llena de esperanza? Ay, sí. Tráiganme los pañuelos, por favor. ¿Qué me duele de Guayaquil? Verla en la situación en la que está. Guayaquil era una ciudad que no estaba tan gris. Hoy Guayaquil está gris, hoy Guayaquil está sucia. Y yo siento que es por ignorancia, en el sentido de que obviamente ignoran lo que tienen que hacer, por un tema de corrupción, como evidentemente lo estamos viendo, pero sobre todo por un profundo desconexión con la ciudad. Ejemplo, tienes en Urdesa abiertas todas las calles al mismo tiempo, pero no han coordinado con la Dirección de Aseo Cantonal a que vaya a limpiar. Entonces, ¿qué sucede? La gente que vive en los entornos tiene polvo, los vehículos tienen huecos, las piedras saltan y te rompen el parabrisas, pero sobre todo no tienes a quién reclamarle porque no hay una autoridad. Entonces, ¿qué es lo que me duele Guayaquil? Me duele la cefalía en la que está viviendo. Nos acostumbramos a tener un Guayaquil que resuelve. Me llena de esperanza que se acercan las elecciones y que ojalá quien tenga la oportunidad de sentarse en el sillón de Olmedo no solo vaya a tomarse las fotos y no solo vaya al cargo, sino que vaya efectivamente a solucionar los problemas que tiene la ciudad. Esto es cuestión de rodearse de gente, porque yo le decía en una entrevista a Carlos Vera, no es cuestión de que tú seas el administrador, o sea, yo no tengo que ser el ingeniero de obras públicas, yo no tengo que ser el especialista en aseo cantonal, yo no tengo que ser el especialista en áreas verdes, no, pero yo sí tengo que ser quien reúna el mejor equipo, donde sí haya un especialista en obras públicas, un especialista en áreas verdes, un especialista en aseo cantonal, y así con todas las direcciones que se les puedo enumerar. Hay que sanear el tema financiero, pero sobre todo hay que tener gestión, porque aquí lo fácil es quejarse y decir, ay, es que no me dan plata, ay, es que no me dejan contratar. O que la ley del COTAD. Y la ley del COTAD. Entonces, mira, eso no funciona así. Aquí lo que se tiene que tener son indicadores de gestión, porque la gestión implica salir de donde tú estás y golpear la puerta y decir, hey, yo necesito esto para mi ciudad, porque uno debe entender. Y en Lula, eso, dime. yo sí tengo una pregunta aquí. ¿Sientes que has cumplido tus sueños o estás apenas comenzando? Yo sueño todos los días, mi querida Rafa, y me planteo cada día más desafíos más fuertes y más enormes, porque creo yo que de eso es lo que se trata. Hay que hacerse también metas a corto plazo para efectos de no generar frustraciones, que son las que te permitan. Por ejemplo, yo quisiera tener pues mi cuerpo de los 20 años, pues evidentemente eso no puede pasar, pero yo sí dije, ok, a los 50 años voy a ser una mujer de apariencia saludable, y entonces pues aquí me encuentro con mis arrugas, pero templadita. ¿Qué legado te gustaría dejar en tus hijos y en la sociedad? Que sean lo que siempre les digo, los mejores hombres del mundo, que hagan feliz a la pareja que tengan, que sean padres extraordinarios como lo han sido sus padres y como lo fue su abuelo conmigo, que sean sobre todo felices, porque esa es la meta del individuo. Yo aprendí siempre que la finalidad del ser humano día a día tiene que ser feliz. Si te hace feliz comerte un chocolate, cómetelo. Si pudieras hablar con esa niña de 10 años que perdiste a tu mamá, ¿qué le dirías hoy? Todo va a estar bien.
Lula, hoy hemos escuchado una historia que no se cuenta en cifras ni en titulares, se cuenta en cicatrices, en decisiones difíciles, en noches silenciosas y en esa capacidad infinita de volver a levantarse. La vida es frágil, sí, pero dentro de esa fragilidad hay mujeres que construyen fuerza, propósito y esperanza. Lula no solo ha vivido, ha resistido, ha construido y ha inspirado, y hoy nos recuerda algo fundamental. Madre, me llora. Va a llorar, no llore. Puede llorar, aquí han llorado algunas. Eso sí, Que lágrima fácil. Sí, soy lágrima fácil. Aquí que no ser una mujer, mujer cualquier tibarraca no es llora. una condición, No. es un acto permanente de valentía. Gracias, Lula, por abrir tu corazón y recordarnos que incluso en los momentos más duros siempre hay una razón para seguir. Gracias a ustedes, queridos oyentes de Radio I99, y a quienes nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, por estar con nosotros una vez más. Y esto fue Aprendiendo de Valientes, un programa que visibiliza las realidades que importan en nuestra sociedad. Recuerda que ser valiente es levantarse, incluso cuando la vida te ha enseñado lo frágil que puede ser. Gracias y muy buenas tardes. Gracias a todos quienes han tenido la oportunidad de escucharnos. Gracias, mi Rafa, por la invitación para que puedan conocer una Lula más allá de lo que leen en Twitter, esa lagarta guerrillera, como le dicen algunos, que es capaz de degollar. Sí, pero con la misma mano que puedo llegar a degollar, puedo llegarte a abrazar y decirte que te quiero mucho. No olvides que hoy puede ser el mejor día de tu vida, especialmente si lo cambias para ti, pero sobre todo a quienes viven y contigo. En I99 hemos presentado Aprendiendo de Valientes, bajo la conducción de Rafaela Mendoza Estrada. Hasta la próxima. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario.